La tarea de los cantores como nosotros, pues es de una gran responsabilidad y tenemos que dar lo mejor que tenemos a nuestro pueblo, que lo merece todo. Y en cualquier escenario, cualquier escenario, como me decía Oscar Chávez. Yo la conozco recién llegada a México. Yo la conozco en el 70. En ese tiempo invitamos a Amparo, trabajó un rato con nosotros. Luego en festivales de oposición sí participaba Amparo. Coincidíamos mucho. Amparo era una auténtica intérprete de las canciones de los compositores. Le daba voz a decenas y decenas de compositores. Asignaba su modo interpretativo y su voz tremendamente mexicana, mujer mexicana, con un don especial para transmitir su cultura potente. Una cosa bien importante, el ser consciente que vivimos en una sociedad que sufre cambios muy interesantes, una sociedad que tiene un proceso histórico y que tiene un valor muy grande, pero más valor tiene cuando los artistas, cuando sus trabajadores están plenamente conscientes de ello. Nuestro siguiente tema se llama El Otro México, porque el otro México que está allá en el norte, ahí en la frontera con los USA, lo consideramos nuestro también, y lo consideramos nuestro porque hay millones de mexicanos ahí, trabajadores, levantando ese país y haciéndoles el favor de estar con su presencia ahí, ¿no? Seguro que sí. Bueno, Modesto, muchas gracias, buenas noches. Quiero comentarte que acabo de estar en la Cineteca Nacional presenciando tu documental sobre Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón, en una sala ya pequeñita, porque ya pasaron algunas semanas desde su estreno, pero cuando terminó la película alguien empezó a aplaudir tímidamente. No se sabe, mucha gente no está acostumbrada a que en la Cineteca Nacional, cuando le gusta a alguien un documental, aplaude, pero poco después toda la sala estaba aplaudiendo, aunque te digo era una de las salas pequeñas, me parece que la 5, y cuando terminó la película, cuando empiezan los créditos, generalmente pues, la mitad de la sala se para, pero ¿quién se iba a perder? Amparo Ochoa cantando Se me reventó el barzón. Así que nadie se va, nadie se para, nadie se levanta hasta el último cuadro de la proyección. Por eso esto no lo logra cualquiera. Te conocemos, creo que la mayor parte del público, como productor de discos, pero no como documentalista. ¿Cómo fue que nació este proyecto Se me reventó el barzón? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación a este programa. Bueno, este proyecto tenía varios años, la cuestión era decidirse y comencé exactamente hace casi 4 años en elaborar este documental. Primero fue todo un paso para conseguir el permiso de la familia, sus hijos, sus familiares más cercanos, que luego me autorizaron y ahí comenzó todo un trabajo de investigación, de recuperación de grabaciones de todo tipo, tanto en imagen como en sonido. Fue un arduo trabajo, como tú sabes bien, en este tipo de proyectos, en este tipo de trabajo cuyo fin es fundamentalmente cultural, es muy difícil conseguir los apoyos y más difícil recuperar la inversión. Pero bueno, a pesar de ello, logramos junto con Marta Desea, mi esposa, que es la productora de este documental, y el apoyo de varios amigos, y por fin el apoyo de Procine de la Ciudad de México, que me apoyó en el tramo final para la postproducción, pudimos dar por fin terminado
este documental que ahora, como bien tú dijiste, comenzamos a exhibir y ya llevamos 2 meses en la Cineteca Nacional. Fíjate, Modesto, pues yo soy periodista, pretendo ser historiador pronto y he hecho algunos documentales para televisión. Entonces te voy a hacer algunas preguntas a lo mejor muy personales porque quiero aprender, quiero saber. Y mira, una de las cosas que a mí más me llamó la atención, creo que la primera escena así que me cautivó, fue ver una entrevista con Amparo cuando está tendiendo la cama y entonces está platicando al mismo tiempo que hace sus labores domésticas, y una de las cosas que dice es que querían cambiarme, querían que yo vistiera, pues no sé, si de minifalda o de cualquier otra manera que fuera propia de los cantantes de los 80, de los 90, recordemos que era la época de Flans, de Timbiriche, de la onda vaselina, y entonces pues los productores estaban acostumbrados a otro tipo de canciones y otro tipo de interpretaciones, y Amparo se niega y dice, no, es que esa no soy yo. Entonces, ¿dónde conseguiste ese material tan precioso y tan apreciado? Bueno, ese material, como otros más que aparecen en el documental, en este caso específicamente esta escena, la filmó Jorge Amezquita, que en aquel entonces era su marido, su compañero. Él había hecho un documental y de ahí yo extraje este fragmento para incluirlo dentro del documental. Realmente, como bien tú dices, es una escena muy rica, se la ve a Amparo muy fresca, y en forma muy casera, porque ella era así. Entonces a mí esa parte del documental me interesó incluirlo en el documental de Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón. Hay otras personas que participaron, Modesto, en la película. Hay 2 amigos mutuos. Uno es Joaquín Berruecos, que tiene un portal que se llama Cátedra, y otro es el que es actualmente el director de programación de los Pinos, un cantante también, pero te ayudó mucha gente. ¿Cómo cuánta sería? Gabino Palomares, me refiero. Sí, bueno, yo lo que pretendí fundamentalmente en el documental era que Amparo tuviera la voz protagonista de esta historia. Por eso, previamente, para contar con ello, por suerte teníamos en los archivos de Pentagrama un poco más de 100 y pico de horas de grabaciones, de entrevistas en radio, en distintos medios de comunicación, y de ahí yo fui extrayendo material. Luego de eso, y de imágenes también que fuimos encontrando, porque muchas estaban en VHS, en beta inclusive, que nos llevaron a una búsqueda de este material, de las imágenes. Tratamos de rodearlo de aquellos amigos más cercanos que tuvieron una conexión muy importante con Amparo Ochoa. Por eso incluimos también a Gabino Palomares, a Oscar Chávez, a Héctor del grupo Los Morales, a Antar López, a Misael Ramírez, que también participa en ello, a Pepe Ávila del grupo Los Folcloristas, donde ella grabó varios títulos discográficos. Bueno, tratamos el Negro Ojeda, que aunque también extraímos las imágenes de un documental donde está Amparo con el Negro Ojeda. En fin, fue tratar de rodear a todos ellos. Yo sé que quedaron muchos, porque Amparo tuvo un acercamiento muy importante con mucha gente, por ejemplo, con artistas cubanos de la nueva trova cubana, pero no pude incluir a todos. Realmente ahí también aparece Mercedes Sosa, hablando y dando su opinión acerca de lo que significa Amparo Ochoa, Teresa Parodi, una de las grandes artistas argentinas que llegó a tener un grado de afectividad y de empatía con Amparo muy importante. Y lamento porque inclusive hay muchas entrevistas que inclusive realicé con gente de bastante connotadas, inclusive muchas de ellas, y que llegó un momento que de las tantas horas que tenía para poder reducirlo a 1 hora 25 que dura el documental, tuve que hacer de tripas corazón y poner lo que yo consideraba esencial y que me era útil
para ir estructurando el guión y el desarrollo de esta historia que quería contar yo alrededor de Amparo Ochoa. Fíjate, Modesto, que también, por supuesto, no deja de ser muy emotivo escuchar a Óscar Chávez, porque seguramente fue su última gran participación, es su testimonio para Se me reventó el Barzón, es un legado para México. ¿Cuándo lo entrevistaste? Bueno, como Óscar tenía la oficina con Marta en Pentagrama, tuve la posibilidad de entrevistarlo para varias documentales que hice, inclusive con el que hice de José Carlos Becerra. Él tiene también una participación importante en el documental, y otras cosas que fui haciendo. Siempre recurría, por suerte ya tenía, nos veíamos permanentemente todos los días, y entonces yo creo que esa entrevista la debo haber hecho antes de la pandemia. Sí, fue antes de la pandemia. Antes, porque se ve muy fresca, se ve exactamente antes de la pandemia, así lo transmite. Modesto, vamos un poquito para atrás. Además te digo una cosa, fue como 1 año y medio antes de la pandemia. 1 año y medio. Sí. Vamos atrás un poquito para recuperar, para conocer tu historia. Tú eres argentino, Modesto, ¿es cierto? Bueno, yo nací en España. Tú naciste en España. ¿Y te creaste? Y me crié en Argentina. A los 5 años me llevaron a Argentina. Y ahí viví, luego viví un tiempo, hice varios viajes a Europa, América Latina, recorrí el continente con una cámara fotográfica y $100 en el bolsillo. Después armé un grupo de teatro, títeres y música, hicimos 2 giras importantes, después hice otra gira con otro compositor y cantante, montamos un espectáculo con Manuel Capela, un cantante y músico uruguayo. En fin, anduve por varios lugares y viví entonces un tiempo también en Ecuador, y desde hace ya 42 años que vivo felizmente aquí con Marta y con mis hijas, Marta, mi esposa, y mis hijas, que me apoyan siempre en todos estos proyectos medio locos. Veo que muchas de esas cosas las dedicas a Marta, que es tu esposa, tu compañera, tu productora. Pero bueno, me detengo un poquito en el asunto de que tú empiezas como productor de espectáculos y es después que eres productor de discos. ¿Cómo nace, cómo te incorporas a esta nueva canción mexicana? ¿Con quién empiezas a trabajar? Bueno, yo comienzo como actor en Argentina, como actor de teatro y luego como director de teatro. Participo en varios trabajos en Argentina, y por último trabajo mío que hago es aquí en México como actor, en la obra de teatro los que no usan smoking, sí, de todo el Teatro Contigo América. ¿De Dario Fo? No, es de un autor brasilero, no me acuerdo ahora el nombre, que la montó Blas Braidot, que fue el fundador del grupo teatral Contigo América. Y luego de eso cuando vengo a México, comienzo trabajando en un sello discográfico que se llamaba Fotón. Vengo de gira con Manuel Capela, que también recorriendo América Latina, me quedo aquí y comienzo a crear Pentagrama. Después de Fotón empiezo a crear Pentagrama, que es la que me acompaña hasta el día de hoy, con la que tenemos producido alrededor de 750 títulos discográficos de América Latina, de música de América Latina, y fundamentalmente de todos los estados de la República Mexicana. También producimos algunos libros, entre ellos uno de Amparo Ochoa, que escribió el amigo Julio Bernal, un amigo muy, muy cercano a Amparo, sinaloense también, de Culiacán, y otros libros como de Mario Ruiz Armengol, Lito Nevia en el rock, el libro de Rodrigo, junto a otro documental que hicimos con Rafael Montero como director y yo como productor, y Volcán, Jorge Prior también participó en la producción del documental que hicimos del rockero Rodrigo, que murió en el sismo. En fin, y ahí me inicio yo en el trabajo de la producción discográfica, y en este transcurrir del trabajo discográfico me doy cuenta que hay muchos personajes de los que fui conociendo a lo largo del caminar por América Latina y por México,
que no me basta solo el disco y que se escuche, que para mí me golpea muy fuertemente su forma de ser y que necesito mostrar el contexto social, político, cultural en que este artista se desarrolla para que la gente lo conozca. Entonces encuentro como lenguaje el cine documental. Yo quiero decirte que en mi transcurso como actor estuve muy cercano a la gente de cine, participé en proyectos cinematográficos que trascendieron dentro del cine argentino y latinoamericano, como Operación Masacre, también participé con Raimundo Gleiser en algunos trabajos que él hizo, y otra gente, también participé como actor y productor en algunos, por ejemplo, en el documental El tango es una historia, el Negro Ríos, Humberto Ríos, un gran amigo mío, con el que ganamos el Ariel en el año 81 al mejor documental. Y bueno, empecé a trabajar, con este documental llevo ya realizado, creo que es el número 13, a lo largo de los últimos, creo que 15 años, hemos realizado ya 13 documentales, y bueno, te decía, esto fue el lenguaje que yo encontré para expresar. Me queda mucho en el tintero, muchos proyectos que espero poder realizar, aunque sea alguno más, porque la vida es corta todavía para uno, necesitaría mucho más tiempo para poder hacer todo lo que uno imagina. Pero bueno, esta es la realidad, aquí estamos, y feliz de haber podido terminar este documental. Es para mí una alegría, porque Amparo era un ser muy cercano a mí, a la familia, y yo sé lo que significa ella como mujer, como cantante, como ser humano para mucha gente que la conoció. Yo necesitaba creo que todos los que la estuvimos cercanos a ella, creo que todos necesitamos de alguna manera que trascienda hasta el día de hoy y que se sepa de su vida, que no se le vaya a la memoria a la gente de quién fue Amparo Ochoa, lo importante que fue, no solo como cantora, sino también como gente, mujer, con un gran compromiso social en este tiempo que nos tocó vivir. Fíjate que, Modesto, ahora que hablas de Gleiser, que es muy admirado por mi hijo, que hizo su tesis de licenciatura y maestría sobre la utopía latinoamericana. Él menciona que Gleiser vino a México, engañó a Luis Echeverría, le dijo que venía a filmar un documental sobre la revolución y retrató todas las miserias que tenía el PRI en México, y luego tuvo que regresar huyendo, y probablemente por no quedarse en México fue secuestrado y asesinado muy probablemente. Pero mira, estás diciendo algo muy importante cuando hablas de la memoria, Modesto. Fíjate que yo estoy haciendo también mi tesis de historia sobre la importancia de esta nueva canción mexicana o nueva canción latinoamericana en las emociones. Hay un método nuevo de la historia que es la historia de las emociones. Y yo sostengo que la izquierda tiene una herramienta maravillosa que la derecha jamás podrá tener, que es el arte. El arte o es de izquierda o no es, creo yo. Y mira, te lo digo porque esas manifestaciones del Consejo Estudiantil Universitario, este programa es parte de algo que se llama una serie que hemos estado transmitiendo en Los Ángeles Press, que es la música con el puño en alto. Y precisamente las canciones que tú grabaste eran para interpretarse con el puño en alto, acompañaban las manifestaciones, acompañaban al movimiento estudiantil del 68, acompañaron al movimiento de 1971, acompañaron al movimiento del CEU a finales de los 80, y sigue siendo algo muy importante, aunque ya es tiempo de renovar y de refrescar el género. ¿Cómo te encuentras tú con esa nueva canción? ¿Cuál fue el paso? Bueno, yo tengo la fortuna de, cuando vivía en Argentina, de haber conocido muy joven a Mercedes Sosa cuando llegaba a Buenos Aires, y le queda su marido, Oscar Matus, y también a dos grandes poetas, Armando Tejada Gómez, el autor de la letra de Canción con Todo, y Hamble Lima Quintana, otro gran poeta
muy musicalizado, autor de muchas letras importantes en la historia de la canción en América Latina. Y a partir de ahí tuve una gran cercanía con muchos músicos. En la misma medida que hacía teatro me fui vinculando con la música tanto de Argentina como en aquel entonces, en mi juventud, con Uruguay, con Chile y los distintos países que fui recorriendo, incluido la canción que salía de aquel movimiento del teatro campesino en Estados Unidos, del movimiento de Astrán, del teatro de Astrán, al cual tuve la suerte de conocer allá por los años, en el año más o menos 76, gracias al grupo Mascarones, que me hicieron acercar y participar de ese movimiento del teatro chicano, conocer un poco de todo ese movimiento. Entonces, siempre la música estuvo cerca a mí, ¿no? Es más, el grupo que nosotros teníamos era un grupo de teatro, títeres y música, donde tratábamos de difundir esa música que tenía un compromiso, ya sea social, político, o veíamos de alguna manera letras con otro concepto y con otra forma de escribir y de informar y de difundir de las cuestiones amorosas, de los desamores, que eso siempre existió a lo largo de toda nuestra historia. Yo creo que además el movimiento de la canción comprometida viene de muchísimos años antes, no es que nazca en este siglo ni con el compromiso, nace con el compromiso del hombre con su tiempo y con su historia. Creo que, por ejemplo, desde aquella época que se hizo el Barzón, allá por los años 1900 y pico, y aún antes los juglares en Francia y los músicos de distintos países del mundo, que trataban, siempre había algo contestatario al sistema establecido, siempre lo hubo. Y en la música, en el teatro, en la pintura, siempre se encontró un agujerito por donde plantear y difundir aquellas cosas que el hombre o el ser humano no sabía que no estaban bien y que no se estaban difundiendo aquellas cosas que había que difundir. Entonces, para mí la historia de la nueva canción siempre fue nueva canción y siempre, como decía Víctor Jara, siempre será canción nueva. Toda aquella canción que refleje lo que le sucede al ser humano. Entonces, para mí no hay tiempos en este movimiento de la llamada nueva canción, que yo lo engomillo, o la llamada canción compromiso, que también son definiciones que para mí no tienen ningún sentido. O sea, creo que hay una buena canción, una canción, esta es la que yo llamo la otra canción, la canción que identifica un movimiento que tiene que ver con las realidades sociales que nos tocan vivir y otra que nos endulzan para que creamos que esta vida es deliciosa como la pinta el sistema. Hay gente que está comprometida con la vida y otra gente que pasa por la vida para usar aquellas cosas que les son útiles para disfrutarlo en forma individual. Nosotros somos de aquella gente y admiramos a aquella gente que crea el arte y tiene el arte al servicio del pueblo y para el pueblo. O sea, donde uno siente que lo que uno hace no es más que absorber las mejores cosas que nos enseñó el ser humano al pasar por esta vida. Entonces, a mí, por ejemplo, el vínculo específicamente, así como voy conociendo en todo, como te dije, alguien... Ya te está llamando, sí. No lo esperaba, pero entró un llamado. Bueno. Te decía que... Sí, se te fue un poquito el audio, pero a ver, adelante. Porque me sacaron de la jugada. Sí, me estabas hablando de este compromiso, pero mira, qué bueno que te interrumpe, que me das un poco de espacio, porque son muchísimas cosas las que te quiero ir planteando. Una de ellas, Modesto, es, hay gente que dice que en realidad lo que hacían los juglares en Europa, en el medioevo, no se parece tanto al corrido por una razón, porque los juglares cantaban las gestas de los príncipes, de la corte, pero en la nueva canción o la otra canción es el pueblo el protagonista, es el que habla
del campesino humillado. Pero bueno, esa es una parte, y antes de que se me olvide quiero decirte la otra. Hablabas del teatro campesino. Hoy en Estados Unidos se está celebrando el Día de Acción de Gracias, y el teatro campesino, hablando de Estados Unidos y de México, creo que aquí lo conocimos gracias a esta obra maravillosa que se llama Sut Sut, de Valdés. Sí, bueno, sí. Y en México supimos lo que era combinar canción y teatro con una obra que se llama El Extensionista, de Felipe Santander, que por cierto tiene también la música de Gabino Barrera. Entonces, eso de combinar, lo que tú estás haciendo en el documental de Amparo Ochoa, es mezclar una dramaturgia, un relato de la vida real, como en Sut Sut hablas de la cuestión de los chicanos, o como Santander habla de un extensionista muy bien intencionado que va a decir que Banrural son unos desgraciados bandidos y que el pueblo ya no les tiene confianza, y a él le cuesta mucho trabajo ganarse esa confianza. Todo este prolegómeno, y mientras se ajustaba lo de tus llamadas, es porque quiero preguntarte cuál es el primer disco que le aportas a México de esa otra canción. El primer disco que grabo es el de... Ahí se cortó. ¿Cuál es el primer disco que grabas? El primer disco fue el grupo Acalanto, era un grupo musical de Rosario que estaba de paso por México, un excelente grupo que después que hago el trabajo y saco el disco número 1 de Pentagrama, al poco tiempo se deshace el grupo, se regresa a Argentina y yo me quedo con 1000 discos que tardo 10 años en poder colocar, porque mucha gente decía, bueno, ¿quién es este grupo? Nadie lo conoce. Un excelente grupo que después se vuelve a rearmar en Argentina y dura muchos años, con bastante aceptación en el público de Argentina. Pero ese disco quedó ahí y es el disco número 1 mío emblemático, porque además fue muy importante por el tipo de gente que lo integraba. Yo llegué a tener un gran afecto que dura hasta el día. ¿Qué canciones tenía, Modesto? ¿Qué canciones traía? Por lo general, todo era de autoría de ellos. Héctor de Benedettis es un excelente compositor argentino que sigue componiendo, que tiene que ver con las cuestiones, fue secretario de Cultura de... Vos sabés que años después volvimos a Rosario con Marcial Alejandro y con Emilio Bergengi. Y bueno, fue un placer porque precisamente Héctor de Benedettis era el secretario de Cultura y por supuesto nos brindó todo el apoyo, hicimos unas presentaciones extraordinarias allá en Rosario. Y al día de hoy sigue siendo gente que son como de la familia, porque son todo ese grupo que eran 4 integrantes, siguen en la actividad cultural, musical. Una de ellas hace teatro, tiene un teatro propio, una sala propia ahí en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Así que todos los discos realmente primeros míos que editamos en Pentagrama son una historia hermosa, así como el de Betsy Pecanins, el de Cuarteto Argentino de Tango, cada uno de ellos forma parte de la historia musical de Pentagrama de una manera muy, muy importante. Fíjate que para que veas cómo se mezcla esto de la emoción social, Marcial Alejandro fue creo que el primer delegado sindical de radioeducación. O sea, no solamente era intérprete, sino que también era dirigente sindical en radioeducación, y con él hicimos la coordinadora de trabajadores de los medios de comunicación, que formábamos con Informex, con el naciente Notimex, con La Jornada, cuando era un periódico decente y no criminalizaban a los trabajadores, igual que lo que está sucediendo ahora con Notimex. Entonces aquí, y en esas veladas, en esas huelgas, pues cantábamos esas otras canciones. ¿Qué siguió? ¿Cuál fue el primer compositor mexicano al que grabaste? Y si quieres hacer un comentario antes. No me hiciste acordar, porque en aquella época cuando vine aquí a México solo, recorriendo América Latina y tratando de encontrarme yo mismo y encontrando
tratando de descubrir el movimiento cultural, social y político de América Latina, no leyendo únicamente, sino conociéndolo de cerca y caminando país por país. Tuve la fortuna de... Es increíble. No. Sí, es que le recordamos a nuestro auditorio que Modesto está transmitiendo desde su teléfono y como todo el mundo lo quiere felicitar o saludar, le llaman. Pero me decías, Modesto. ¿De qué te estaba hablando? Perdón. Me estabas hablando de lo que siguió después de ese primer disco, pero también creo que ibas a referirte a algo sobre Marcial Alejandro. Te quiero decir que, por ejemplo, en aquella época, cuando fue el movimiento del 68, donde empiezan a muchos, los nacos, Óscar Chávez, Pepe Molina, y había alguien que siempre se le queda al borde de la historia porque no era músico, era un gran pintor, que se llamaba Mario Orozco Rivera, con el cual yo tuve una íntima relación. Y me recuerdas porque hace poco, volví hace ya un tiempo, fue antes de la pandemia, que encontré un cassette grabado donde él canta sus canciones. No hay ninguna grabación de Mario Orozco Rivera en ningún lado. Pero yo se me ocurrió en aquella época que tenía una gran relación con él y me quedaba a veces hasta dormir en su casa, hasta altas horas de la noche. Un día le grabé un cassette donde canta alrededor de 14 canciones o 13 canciones. Entonces, cuando fue el disco, el trabajo que hicimos del 68, yo me acordé de las canciones que él compuso dedicadas al movimiento del 68 y lo editamos en un disco. Entonces, que todo el tiempo me interrumpe, pero bueno. No, es Carlos de Carlos, sí. Y te digo que de los trabajos que fuimos haciendo, bueno, una de las primeras cosas fue Marcial Alejandro, Rafael Mendoza, por ejemplo, fue otro de los discos importantes en aquellos comienzos, Margie Bermejo, en su momento cuando hacía el disco que grabó con todos temas de Marcial Alejandro, en fin, infinidad de gente, Maru Enríquez, que le grabé en aquel momento, y bueno, después fueron incluyéndose otros artistas del movimiento del canto popular, muchos de la nueva trova cubana, como Lázaro García, Vicente Feliú y otra gente, y algunos trabajos que tienen que ver con el naciente movimiento de lo que se llama el movimiento rupestre, que también grabé a bastantes artistas. No sé, el catálogo es numeroso, te decía que son 750 títulos que cuentan de alguna manera la historia musical, pero nos dedicamos mucho también, ¿sabes qué?, a recorrer el país y a grabar a gente en grabaciones de campo, música popular. Fue un trabajo bastante, también Pancho Madrigal, por ejemplo, este gran compositor y escritor y pintor que es Pancho Madrigal, desde Jalisco. Fue numeroso el grupo de gente que Pentagrama fue grabando a lo largo de su historia, ¿no? Modesto, yo tengo una teoría y quiero por favor que con toda libertad me digas si me equivoco o estoy en lo cierto. En México hay antecedentes desde el asalto al cuartel Madera, por ejemplo, y este canto, pues una de las pioneras yo creo que es Judith Reyes. Luego, poquito antes del movimiento estudiantil del 68, Luis Eduardo Aute compone Rosas en el Mar, que empieza como una historia un poco melosa y romántica, pero luego es una crítica al franquismo. Después, los hijos de los republicanos españoles que estaban en el Colegio Madrid empiezan a traernos Ay Carmela y toda esa música de la Guerra Civil Española, de los republicanos. Es con eso como que nos empezamos a educar en la música como más que un placer, como un mensaje. Luego, pues se habla de algunos autores, Janis Joplin y Paul Mari y algunos otros de Estados Unidos. Pero, ¿qué crees que detona
esta otra canción en México? ¿Quiénes son los intérpretes y qué canciones recuerdas? Bueno, yo creo que Pepe Molina, Óscar Chávez desde ya es uno de los protagonistas importantes de esta historia, los folcloristas mismos, el Negro Ojeda, Amparo Ochoa, antes de Judith Reyes inclusive Concha Michel, juega creo un papel muy, muy importante. Enrique Ballesté, por ejemplo, es un nombre importantísimo dentro de este movimiento de la canción. Los Nacos, La Nopalera, por ejemplo, es otro de la gente con Arturo Cipriano a la cabeza, que también lo integró ese grupo Marcial Alejandro y muchos otros compañeros integraron el grupo La Nopalera. Creo que hay una lluvia de magníficos compositores e intérpretes que van echando esta leña al fuego para que vaya calentando este movimiento del canto popular, de esta otra canción en México. Son innumerables los compañeros y las compañeras, porque hay compañeras que también jugaron un papel importante. Guillermo Briceño, Eve Rosell, el grupo Sanampay, que estuvo de paso por México, pues creado aquí, donde varios mexicanos también lo integraron junto con compañeros argentinos. Yo creo que son varios condimentos que se van arrimando a esta creación, que tiene que ver que no es influencia, es como que se va cosiendo la identidad propia de esta canción popular mexicana, con el compromiso que se debe tener. Yo creo que en el canto, como en la ideología, no hay fronteras de ningún tipo. Entonces, hay influencias, sí, hay aportes de todo tipo, de la canción chilena, acordémonos su paso de Ángel Parra por México, de Daniel Biglietti en su momento, de las venidas de Atahualpa Yupanqui a México infinidad de veces desde hace muchísimos años, del mismo Alberto Cortés, de infinidad de gente que de alguna manera se fueron integrando a todo. El mismo Silvio y Pablo prácticamente se conoce y se empieza a reconocer en el mundo por México, por Julio Solórzano, un compañero cantante y compositor mexicano que tenía el sello Nueva Cultura Latinoamericana, que además de ser compositor, fue un productor importantísimo que gestó festivales trascendentes de solidaridad con el pueblo uruguayo, con distintas actividades que trajo por primera vez a Citarrosa. Citarrosa aquí bebió también las canciones de compositores mexicanos, vuelvo a insistir, como Pancho Madrigal, que las integró a su repertorio y las dio a conocer en el mundo. Yo creo que esto es como una rica comida que se disfruta musicalmente y donde mucha gente fue echando leña al fuego para calentar esta cosa tan rica que salió de este movimiento, ¿no? Y creo que México es fruto de todo ello en la música, en esta música que estamos hablando, pero también lo es en los distintos países, en Venezuela. Cada uno fue aportando y fue recibiendo influencia de otro, porque al venir, por ejemplo, los Mejía Godoy de Nicaragua a México, no solamente traían sus canciones, se enriquecían y iban soñando y explotando, no solamente en la música, sino en la amistad entrañable que los unía con los cantores de México. Fue muy importante toda esta relación de México con el mundo y de los compañeros de los distintos países, no solamente de América Latina, sino también de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Entonces, es muy amplio todo este aspecto de... Sí. Oye, Modesto, quiero que hablemos de géneros, porque, mira, yo quisiera empezar por el de la ironía. Hubo una canción que fue de las primeras, que fue una parodia. Había una canción española que escribió, que creo que cantaba un padre con su hijo, que era la balada del vagabundo.
decía algo así como, papá, papá, ayer que cuando jugaba me encontré a un hombre que miraba, le pregunté y dijo un vagabundo, ¿quién es usted? Y dijo un vagabundo, papá, ¿qué cosa es un vagabundo? Pero luego la agarran los nacos y la convierten en la balada del granadero. Así es. Entonces, eso es una canción de ironía. Y luego Óscar Chávez se saca con La Casita y corridos, el corrido del general Cueto Ramírez. Cuéntanos, ¿cuántas canciones de este tipo de parodia tú recuerdas o habrás grabado? Y yo me acuerdo, bueno, el Los Nacos fundamentalmente, Óscar Chávez, en parodias son los que más han ahondado en este tipo de canciones, porque todos los demás fueron réplicas de alguna manera de lo que dieron a conocer los Nacos y bueno, también, pues fíjate que me recuerda que Mario Orozco siempre cantaba esta canción que tú dices, precisamente estaba permanentemente en su repertorio de la bohemia, ¿no? Pero la parodia realmente es una particularidad, creo yo, que se da fundamentalmente aquí en México, ¿eh? Si tú me recuerdas, no encuentro así canciones de parodia en otros países de América Latina, ¿no? No me recuerda. Es una particularidad, creo que yo, de México. De esa otra canción mexicana. Ahora, hay algo que no es parodia, sino paráfrasis. Por ejemplo, yo recuerdo, creo que también es de Luis Eduardo Aute, el Aleluya, que aquí se convirtió en una canción estremecedora, hablando de la matanza del 2 de octubre de Tlatelolco, ¿la recuerdas? Sí, no, sí. No recuerdo cómo se llamó en México, pero bueno, hablando de paráfrasis, también cuando se hace el corrido del general Cueto Ramírez y otras de Óscar Chávez, también tomaban temas clásicos como Rosita Alvírez o La cárcel de Cananea. Entonces era una forma de actualizar a la segunda mitad del siglo XX las canciones que fueron parte de los corridos cristeros, de los corridos de la Revolución, de estas canciones. ¿De cuáles te acuerdas, por ejemplo, Modesto? Bueno, la verdad que en estos momentos me agarraste en Orsay. Pero sí son una buena parte del repertorio, ¿no? Ahora, sí, otra teoría que tengo como historiador es que la raza latinoamericana es la única raza completamente universal. Porque mira, aquí había olmecas, había mayas, había mexicas, había una serie de etnias. Pero luego llega Cristóbal Colón, exactamente en 1492, que es el año en que la reina Isabel la Católica expulsa a los judíos. Y entonces Colón, una buena parte de las teorías es que busca una nueva tierra para traerse a todos los judíos que estaban expulsando de España. Luego los españoles en realidad venían de una cruza con los árabes. Y entonces, ¿qué somos los mexicanos? Somos descendientes de mayas, de olmecas, de mexicas, de judíos y de los árabes que habían invadido España. Luego llegan con la conquista los africanos y se crean grandes comunidades de negros en México. Está primero que nada la de Yanga en Veracruz, donde hubo un primer intento de independencia de los negros. Y luego tenemos ni más ni menos que los fundadores de la patria mexicana, son José María Morelos y Pavón, que escribe Los sentimientos de la nación, que es uno de los documentos más hermosos de la historia de México. Y luego llega Vicente Guerrero, que también es afrodescendiente, y empieza a crear la educación pública, fíjate. Hasta que lo traicionan, un tal Picaluga lo sube a un barco, lo secuestra y luego lo fusila. Pero bueno, ahí está el gran deber que tenemos con los como afrodescendientes. Y luego vienen muchísimas cosas más que van formando un gran crisol de la canción latinoamericana. Y entonces empezamos a conocer a Mario Benedetti y sus poemas que se hacen canciones, a Mercedes Sosa,
En fin, hay un momento en que ya no es tan fácil distinguir a la otra canción mexicana, como tú la llamas, de la otra canción latinoamericana, la que se produce en los golpes militares en Argentina, en Chile, en Uruguay. ¿Ese crisol en qué año crees que se empieza a dar en México? Bueno, me hiciste acordar algo importante. Me acuerdo precisamente cuando tú hablabas de toda la cultura afro, del Festival Afrocaribeño que se organizó acá hace algunos años, cuando de la Costa Chica de Guerrero trajeron un grupo de música afro. Venían especialistas de todo el mundo, de los más destacados, y grupos musicales de Haití, de Perú, de Cuba, todos afrodescendientes, de Ecuador, de distintos lugares. Y cuando había inclusive estudiosos musicólogos de África, y cuando empezó a sonar la música de este grupo de la Costa Chica de Guerrero, la gente quedó sorprendida porque decía que era lo más cercano a la música que realmente se debía tocar en África en tiempos remotos. Que de todos los grupos participantes, ese grupo era el que más se acercaba a la música original de África. Y este grupo era un grupo que jamás había salido de ese lugar de Guerrero, inclusive me sorprendió porque cuando llegó a México no se animaban a subir al ascensor porque nunca habían subido a un ascensor. Y no tenían ningún instrumento de cuerda, todo eran instrumentos de percusión. Y era llamativo y cómo mantenían esa calidad musical y frescura musical de sus orígenes, ¿no? Esto te quería decir como acotación me recuerdo de aquel festival que se dio, que organizó precisamente el CREA, el que era el organismo que atendía a la juventud mexicana. Yo creo que, perdón, de vuelta a la pregunta que me hiciste, porque se me fue. Sí, sobre ese crisol en el que empieza a llegar pues la música de Argentina, de Chile, algunas personas que viajaban empezaron a traer los primeros discos, pero hubo un momento en que ya estaban las peñas y ya teníamos un poquito de toda Latinoamericana representado en México. Yo quiero ver si tú nos puedes ayudar a precisar más o menos en qué año fue esto. Bueno, yo me acuerdo que Judith Reyes me contaba sus vínculos con Violeta Parra, en sus comienzos, cuando ella abandona toda la música comercial y comienza a ejercer el trabajo como compositora realmente, y cómo Judith Reyes entra y se vincula y tiene conocimiento y en sus letras se refleja las luchas del pueblo uruguayo y las del pueblo de Chile fundamentalmente, no solamente la realidad que le toca vivir en México. O sea, que en aquellos años, yo creo que en los años 60, 70, hay todo ya un comienzo de comunicación y de intercambio con distintos músicos. Por ejemplo, el trabajo que realiza René Villanueva de caminar por América Latina, ir recogiendo y recuperando grabaciones de campo en Ecuador y en distintos países de América Latina, en Colombia, en Venezuela, que están reflejados en Panamá, por ejemplo, que están reflejados en los discos que hemos sacado en Pentagrama de la música que ha recogido en estas grabaciones René Villanueva. Entonces creo que desde aquella época de que puedo considerar por lo menos de los años 60, 70, hay un vínculo con contacto, bueno, por supuesto que ni que hablar, el contacto permanente de la música y las letras de Cuba con México, ¿no? Que viene de muchísimos años, ¿no? Pero ya inclusive, yo me acuerdo con Vicente Garrido, cuando hablaban de la canción, todo el vínculo con los compositores de boleros de Cuba y de Argentina, con México, ¿no? Y Chile, ni que hablar de todo ese movimiento, que inclusive eran géneros que están alejados de lo que hoy estamos hablando de la otra canción o la canción, la nueva canción, como se le quiera denominar. Pero fíjate una cosa, a mí me pasó una cosa con Patricio Mans, el que acaba de fallecer en Chile, uno de los cantores precisamente más importantes de esta música de la que estamos hablando,
Patricio Mann, además de ser un gran músico chileno, era además un escritor importante, ¿no? Tiene varios libros publicados, obras de teatro, y me tocó por distintas circunstancias, cuando él estaba presentando un libro en la Feria del Libro de Guadalajara, que de pronto veo que se acerca un hombre al stand de Pentagrama y empieza a elegir todos los libros, los discos de Vicente Garrido. Y este hombre tan trascendente y que aporta tanto a la canción de la que estamos hablando, había escogido discos de Vicente Garrido. Yo digo, nos presentamos, Patricio Mann, Modesto, ¿no? Encantado, mucho gusto. Dice, le digo, ¿qué pasa? Dice, para mí es el gran maestro. Para mí es mi genio. Bueno, tuve la suerte de que hacerlos conocer a ambos porque Vicente vivía en Guadalajara, le informé a Vicente quién era Patricio Mann y tuvimos la suerte de hacer una reunión donde duró 10, 12 horas tocando el piano Vicente para Patricio Mann, el autor de Manuel Rodríguez, nada menos que de la canción dedicada a Manuel Rodríguez, que ha cantado mucha gente en América Latina, ¿no? Entonces, sí, fíjate que inclusive Biglietti hablaba de Antonio Tormo, un hombre que lo influenció a Biglietti en la composición, en la forma de decir, en la forma de interpretar. Y Antonio Tormo era un hombre que era auténtico en cuanto a la música y al canto que él hacía de su tierra. No pretendía transformar el mundo, pero lo que hacía lo hacía muy bien. Y era un hombre muy sano que hacía canciones que despertaban el interés. Me imagino que Atahualpa Yupanqui, cuando comenzó a cantar y a componer lo que componía, era lo que le reflejaba la realidad que le tocaba vivir. Jamás se planteó hacer un movimiento político. Siempre, lo único que pretendía era cantar en su historia y contar la historia de lo que él iba viviendo a lo largo del caminar por su tierra. Entonces, todo esto, creo que es una mezcla de distintas músicas que van conformando el quehacer de esta canción de la que estamos hablando, de esta otra canción. Y que sigue vigente. Por ejemplo, Óscar Chávez es Óscar Chávez porque su padre, de alguna manera, influenció muy grande en él. Era un hombre que le gustaba cantar, que le gustaba tocar la guitarra y cantar, aparte de conducir camiones de carga y ser su trabajo ese. En los momentos libres cantaba y Óscar escuchaba esas canciones. Y yo me acuerdo de Óscar, que Óscar, no solamente en los discos que ustedes escuchan o que podemos escuchar, cuando nos quedábamos acá y que hacíamos la bohemia en Pentagrama, hasta altas horas de la noche, muchas veces, en su nostalgia, aparecían las canciones que le cantaba su padre, y eran bellísimas. Inclusive, su padre jugó una gran influencia. Entonces, cómo toda esta gente se fue formando en toda esta realidad es importante, ¿no? Es interesantísimo. Como Amparo Ochoa, por ejemplo, fíjate, la influencia de su padre, para que después el gusto de la música auténtica, y su padre no le cantaba canciones de compromiso social, pero la fue formando en el gusto de la buena música, que le permitió a ella ir enriqueciendo su forma de oír, de ver la vida, de esa humildad que tiene el hombre que trabaja en la tierra como era su padre, campesino allá en Costa Rica, en el pueblo de Costa Rica, en el ingenio azucarero de Costa Rica, Sinaloa. Entonces yo creo que toda esta gente, toda nuestra gente que nos rodea, detrás de cada uno de ellos está esto presente. Está presente siempre la buena música, aquella música que enriquece el pensamiento y el sentimiento del ser humano, no la música que únicamente se hace o se realiza para producir éxitos por el momento y ganar mucho dinero si es posible, ¿no? Modesto, ya se nos va a acabar el tiempo y ya no vamos a hablar todo lo de cine que yo hubiera querido conversar contigo, del documental musical, pero quiero pues decirle al auditorio que estamos hablando con una parte importante de la historia de México. Sin Modesto López, sin Discos Pentagrama, pues no conoceríamos parte tan importante de estas memorias mexicanas. Me hablabas de 700 y tantos productos, pero estamos hablando de discos, y cuántas canciones y cuántos intérpretes habrán pasado por Discos Pentagrama.
Y calculemos un promedio de 13, 14, 12, 14 canciones por disco, por 700 y pico. Imagina, saca las cuentas. Yo creo que andamos en los 15.000 temas, ¿no? Los 18.000. Porque además de esos 700 y pico de títulos que están en el catálogo de Pentagrama, hicimos otros 700 producciones a distintas instituciones culturales, organismos internacionales, producciones en festivales, que suman aproximadamente otros 700 títulos que hemos producido, que llamamos producciones especiales y que ya no se encuentran en el catálogo de Pentagrama, que lo hicimos para ese fin específico. Entonces, a lo largo de estos 42 años que tiene Pentagrama, sí, hemos realizado unas 1.400, 1.300 y pico de producciones, de las cuales 750, 760 todavía se encuentra dentro del catálogo de Pentagrama. También le hemos dado una gran importancia a la música para niños. Eso es una cosa muy importante para nosotros. El 10% del catálogo de Pentagrama es música de buena calidad para niños. Es excelente. Oye, Modesto, y veo que, por ejemplo, en algunas canciones de Óscar Chávez que están en YouTube, es muy difícil y por eso no lo hacemos aquí, poner canciones que están registradas, porque pues luego te llega el reclamo de YouTube que esto no se vale, esto no se puede usar, pero tú tienes un gran catálogo que se puede acceder en internet. ¿Tienes una dirección o algún lugar donde podamos conocerlo? Sí, claro. Bueno, estamos en la plataforma digital. Si nos buscan, ahí están toda nuestra discografía. Pero además tenemos una tienda de discos virtual que se llama, hay que buscar por Ediciones Pentagrama, y ahí pueden encontrar todo nuestro catálogo. También nos pueden escribir a ediciones@pentagrama.com.mx y podemos mantener un contacto directo. Precisamente ahora con el documental de Amparo Ochoa estamos organizando presentaciones en el resto del país, y luego vamos a salir a América Latina. Ya tenemos organizado, ahora precisamente vamos a estar en Campeche, mañana viernes, comenzamos un ciclo de un mes, una temporada de un mes en el Cine Morelos de Cuernavaca, luego vamos a Yucatán, vamos a ir a Querétaro, a Sinaloa, por supuesto, a Sonora, en fin, a distintos estados de la República. Y luego vamos a comenzar Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, con este documental, Centroamérica, y estamos en contacto con unos compañeros que quieren organizar una gira por Estados Unidos y otra por Holanda, donde ya se ha subtitulado el documental al holandés y también al inglés, para exhibirlo en estos países. A ver, Modesto, mira, tengo en pantalla Ediciones Pentagrama porque veo que es igual para el correo electrónico que para la página de internet. Entonces, sí, para la página de internet sería edicionespentagrama.com. Sí. .com. Y para el correo electrónico es edicionespentagrama No, ediciones@pentagrama.com.mx. Perfecto. Al terminar el programa lo vamos a poner en claro en los comentarios del público. Bueno, Modesto, se nos está acabando el tiempo. Quería yo también decirte que he propuesto y me han aceptado la idea en el gobierno del estado de Hidalgo de hacer un festival de interpretación de la nueva canción mexicana o como tú le llamas. El sonido. Ah, perdón, decía, ¿todavía? ¿No? ¿No se oye? Caray. Hola, ¿ya me oyes? No, bueno, parece que se me fue el sonido. Bueno, pues estamos... Yo te escucho perfectamente. Bueno, no sé si me escucha el público, pero les quiero decir que hay un proyecto para hacer un nuevo festival de la canción en Hidalgo, de interpretación y de canción. Nos vamos a despedir con tu documental. Como una rueda de cobre. Dentro de este
este medio yo conocí gente muy valiosa. Hola. Que me ayudó muchísimo a comprender que la tarea de los cantores como nosotros pues es de una gran responsabilidad y tenemos que dar lo mejor que tenemos a nuestro pueblo, que lo merece todo. Y en cualquier escenario, cualquier escenario, como me decía Oscar Chávez. Yo la conozco recién llegada a México. Yo la conozco en el 70. En ese tiempo invitamos a Amparo, trabajó un rato con nosotros. Luego en festivales de oposición sí participaba Amparo. Coincidíamos mucho. Amparo era una auténtica intérprete de las canciones de los compositores. Le daba voz a decenas y decenas de compositores. Fascinaba su modo interpretativo y su voz tremendamente mexicana, mujer mexicana, con un don especial para transmitir su cultura potente. Una cosa bien importante, el ser consciente que vivimos en una sociedad que sufre cambios muy interesantes, una sociedad que tiene un proceso histórico y que tiene un valor muy grande, pero más valor tiene cuando los artistas, cuando sus trabajadores están plenamente conscientes de ello. Nuestro siguiente tema se llama El Otro México, porque el otro México que está allá en el norte, ahí en la frontera con los USA, lo consideramos nuestro también, y lo consideramos nuestro porque hay millones de mexicanos ahí, trabajadores, levantando ese país y haciéndoles el favor de estar con su presencia ahí, ¿no? Seguro que sí. Bueno, no le hagan mucho caso a ese letrero porque en realidad todavía sigue este festival, esta proyección de Se me reventó el Barzón en la Cineteca Nacional. Modesto, aunque tú no me escuchaste, parece que otras personas sí me escucharon. Estaba yo pues avisando que hay el proyecto de hacer nuevos festivales de interpretación y de composición de eso que tú llamas la otra canción. Pero bueno, vamos a dejarlo en este momento así. Te agradezco muchísimo, si no me estás escuchando, te agradezco mucho tu presencia. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Muy buenas noches.